Buenas noches para todos y para todos los asistentes del día de hoy. Muchas gracias por estar en este espacio donde hablaremos de la equidad de género con un gran especialista de la Universidad Nacional. Para el Movimiento Púrpura Mujeres Sin Límite es un gusto acompañarlos en esta noche de entrevista. Está dirigido por Joana Caterin Sánchez, Gismeli Belén Gutiérrez Perilla, Ingrid Brigitte Arango Feo, María Eugenia Grajales Álvarez, Brigitte Natalie Sánchez Montenegro y quien les habla, Ana María Tamayo. Así es, entonces en esta noche nos acompaña Sergio Andrés Torres Joya, quien es trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional, voluntario internacional en Reino Unido en el 2015, con experiencia en trabajo comunitario con niños, niñas, jóvenes y sus familias. Actualmente se desempeña como líder de alianzas en la Fundación San Antonio en el área de gestión social. Queremos darle la bienvenida y agradecerle por aceptar la invitación para estar con nosotras en este espacio, en el cual desde la práctica de responsabilidad social nos hemos enfocado en la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Muchas gracias, Gis, por la invitación y pues muchas gracias a todas por el espacio. Espero que podamos en esta conversación llegar a poder tratar temas que son importantes y que de verdad sea de un crecimiento tanto educativo, podríamos decirlo, como también personal, porque creo que también los temas del género y feminismo son temas que atraviesan los cuerpos y nos atraviesan a todos en cuanto a la cultura y las relaciones sociales que tenemos los unos con los otros. Seguro que así va a ser, y queremos iniciar haciéndote una pregunta frente a qué es la equidad de género, ¿cómo la entiendes tú? Bueno, pues realmente yo creo que para hablar del término de equidad de género tenemos que hablar desde el reconocimiento de dos cosas principalmente. Primero, pues el concepto de equidad recoge dos vertientes. Primero, reconocer, uno, la igualdad en cuanto que todos somos seres humanos con los mismos derechos, pero también el concepto de equidad nos abre paso a reconocer también las desigualdades que se gestan desde la parte social y cultural. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de desigualdades sociales gestadas de lo social y lo cultural, digamos que la forma más clara de poder verlo y que de pronto yo, para hacerlo un poco más gráfico, no sé si podemos pensar un poco en lo que es la pirámide social, ¿sí? Si han visto los dibujos de pirámide social en donde está clasificado por clases sociales, pero entonces como tal, cuando ya dentro de los estudios feministas y de género, reconocemos que no solo son las clases sociales las que construyen esa pirámide, sino que hay otras características como la raza, como el sexo, como la orientación sexual, ¿sí? Que repercuten en cómo las personas están posicionadas en esa pirámide social, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer blanca, heterosexual, las condiciones y las presiones que hay sobre ella no son las mismas que hay sobre una mujer negra lesbiana, ¿sí? Porque hay unas cargas sociales, hay unas cargas culturales que son diferentes entre una y otra, ¿sí? Aunque las dos son mujeres, las cargas son diferentes, las cargas son muy diferentes. Entonces, creo que el concepto de equidad, como les digo, al reconocer que todos somos seres humanos, que tenemos los mismos derechos, pero también al reconocer estas desigualdades, también da un paso más allá, haciendo que también reconozcamos esos contextos y asimismo poder construir cosas que de verdad permitan que a largo plazo sí se geste de verdad que todos tengamos derechos de la misma medida. Muchas gracias, Sergio. Vale. Bueno, y tenemos una segunda pregunta. Desde tu punto de vista, desde tus conocimientos y tu experiencia, ¿en qué campos o aspectos se puede observar que se han realizado avances en cuanto a la equidad de género? Bueno, yo creo que por lo mismo que les comentaba, en cuanto a que la equidad es un concepto un poco más complejo, en tanto que tiene que reconocer las desigualdades y tiene que reconocer como todo ese background, como todo eso que carga de las personas
que cargamos, digamos que es difícil pensar ahorita en que haya algo como tal en donde haya habido avances de equidad de género. Yo creo que nos hemos quedado mucho en más que todo en el término, en la igualdad, pero no se ha pensado tanto como en todo lo que carga cada persona. De pronto, cuando tú me dices de pronto cuáles han sido los mayores avances, yo creo que uno de los mayores avances en ese término, sí podríamos decir que es el que se pueda hablar de feminicidio, porque justamente el feminicidio sí reconoce que hay asesinatos hacia mujeres que pasan precisamente por el caso de que ellas son mujeres y están bajo una realidad que las pone en una relación de poder, en una relación de pareja, por ejemplo, y que también bajo esas relaciones se están bajo un riesgo precisamente por la imagen en que tiene el hombre, por ejemplo, de que ellas son una posesión del hombre, ¿sí? Que son también contextos culturales que se han creado. Entonces ya digamos que al poder hablar de feminicidios y que se reconozcan ese tipo de cosas, ya podríamos estar haciendo un avance en lo que es de la equidad de género, y creo que eso es uno de los mayores avances, y por eso también rescato tanto la lucha que se ha hecho en tanto la descripción de la palabra feminicidio, porque de hecho hay muchas personas que todavía como que no concuerdan con que se use la palabra, no concuerdan con que sí, o sea, como que no la ven necesaria, y creo que de hecho sí lo hace muy necesario por lo que les estoy diciendo, porque reconoce, esa es una parte para reconocer las características por las que suceden los asesinatos contra las mujeres. Entonces creo que en ese caso es como uno de los mayores avances. En cuanto a la política pública, pues es muy chistoso, porque de hecho en el plan de desarrollo de Duque se llama Un pacto por Colombia, un pacto por la equidad. Pero también, nuevamente, si entramos a revisar la política pública, si entramos a revisar en cuanto a cómo está el plan, está enfocado en la igualdad, ¿sí? En yo doy todo a todos por igual, ¿sí? Pero no está reconociendo nuevamente, creo que es como súper importante, las características de cada uno, que como les dije un poco cuando estaba explicando el término de equidad frente a la pirámide, son características muy variadas y que a todos nos repercuten y nos cargan de diferentes formas. Como les decía también, los temas de género y los temas son temas que nos atraviesan a todos por el cuerpo, ¿sí? Entonces, como personas, independientemente de cada característica que tenemos, hay unas cargas culturales y sociales ahí, y nuevamente por eso es tan importante poder reconocer también eso para llegar para que la política pública no se quede solo en términos de igualdad, aunque se llame equidad, ¿sí? Entonces yo creo que ahí en eso estamos, o sea, como que hasta el momento vamos en eso, hay apuestas, se quiere hacer, pero creo que en la mayoría del discurso se queda solo en discurso, e incluso es súper curioso porque empiezan hablando de equidad y terminan hablando de igualdad, pero bueno, ahí vamos. Listo, Gis. Listo, Sergio, muchas gracias. Pues tenemos otra pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué las mujeres perdemos tantas oportunidades de empleo? Vale, Ana. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. En términos generales, yo creo que es importante plantearnos primero, y como que una realidad social también que está en el Cono Sur. Del 25% de las mujeres que viven aquí en el Cono Sur, solo el 25% de las mujeres logran tener seguridad social y prestaciones, lo que nos dice que el 75% de esas mujeres trabajan de una manera informal o no tienen trabajo, ¿sí? Eso se explica principalmente con relación a la cultura del cuidado y cómo el rol femenino se asocia a esas tareas. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, puede pasar, en estos casos es muy importante no generalizar, ¿no? Porque no podemos generalizar como todo, o sea, pues, hay muchas variantes de todo, entonces es importante no generalizar, pero sí podríamos decir que hay dos clases de mujeres. Las primeras mujeres que logran, que puede que en su adolescencia quedan embarazadas, tienen embarazos adolescentes, y por esta carga de tener que ser madres, tienen que dejar sus estudios, ¿sí? Y no logran graduarse. Ese es un grupo de mujeres.
y pues seamos realistas, en Latinoamérica es algo que pasa más seguido de lo que quisiéramos. Entonces ya empezando desde ahí, pues ya el grupo de mujeres que logra llegar a una educación superior es menor, ¿sí? Y por tanto también, pues digamos que ustedes están perdiendo oportunidades en frente a eso. Por otro lado, también si el segundo grupo de mujeres el que llega a tener pues ya a lograr la educación de educación superior, en ese caso nuevamente pasa lo del rol de cuidado. Entonces, uno, en los empleos a los que se presentan, pues muchas veces prefieren contratar a un hombre porque se asocia que si contrato a una mujer, no sé si va a quedar embarazada, me va a tocar darle licencia de maternidad, no sé que de pronto pues un hombre me evitaría esos problemas. Entonces, bueno, ahí partamos de eso. También una madre, pues una persona que es madre obviamente tiene otras responsabilidades, y nuevamente la cultura del cuidado, el patriarcado ha hecho que las mujeres sean las que sean responsables del cuidado, ¿sí? Del cuidado del hogar. O sea, no es solo la maternidad, sino que las mujeres tienen que responder a todo lo que es el hogar. Entonces, la mujer tiene que lavar, la mujer tiene que planchar, la mujer tiene que atender a su marido, a su hijo, ¿sí? Entonces, todo eso, ese tipo de cosas hace que las condiciones en las que ustedes se enfrentan a un ambiente laboral, pues no estamos hablando de manera equitativa a cómo nos enfrentamos al mundo laboral. Eso por ese lado. Y también pues me parece importante también recalcar, en el 2020 el Producto Interno Bruto del país, de Colombia, el 20%, o sea que esos son 186 millones de pesos colombianos, están representados en el trabajo doméstico y el cuidado del hogar, ¿sí? Es trabajo que no se reconoce, pero aporta al Producto Interno del país. Entonces, pues sí es importante como tener eso ahí también en mente. Entonces, pues sí, básicamente la respuesta a tu pregunta es básicamente por la cultura patriarcal y el rol de cuidado que se les ha dado a ustedes como mujeres. Bueno, Sergio, continuando la primera pregunta, nos decías que era importante la parte de la igualdad desde la parte de la cultura, ¿verdad? Sin embargo, pues nos comentas que también tiene que ver con una clasificación de mujeres, una versión 1, versión 2, y en la segunda nos indicabas que era la mujer que tenía educación superior. Digamos que en el caso tal de que la mujer pues entró ya culminó su trabajo o sus estudios universitarios y tiene una especialización, surge la inquietud entre la búsqueda de equidad de género. ¿Por qué no brecha salarial entre las mujeres y el hombre en Colombia por el mismo cargo? Listo, igual, nuevamente, ¿no? Les digo, o sea, es importante no generalizar. O sea, yo hablo de dos tipos de mujeres como el común, pero igual, o sea, no generalicemos porque no es toda la realidad. Y una cosa que uno ve cuando estudia, cuando digamos, entra al campo del feminismo y los estudios de género, es que hay muchas más variantes de todo lo que uno se imagina, ¿sí? O sea, el mundo no es blanco ni negro, sino que hay toda una gama de colores y de sabores y de cosas en el medio y por fuera, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que para entenderlo, planteo esas dos líneas de mujeres. En cuanto a lo que tú dices, la brecha salarial, de este segundo grupo de mujeres, que son las que terminan su carrera profesional y se logran profesionalizar y entrar a brechas de trabajo, en cuanto a la brecha salarial, tienes razón, o sea, está ese grupo de mujeres, pero el otro grupo de mujeres también tiene una brecha salarial. Entonces empecemos con el primer grupo de mujeres, que son de pronto las que no pueden llegar a una educación profesional. Ese grupo de mujeres está mediado también en cuanto que, como nuevamente hay que hablar del contexto colombiano y el contexto latinoamericano, la mayoría de familias colombianas están bajo una jefatura femenina, ¿sí? O sea, las familias que están constituidas en Colombia, hay que decirlo, de jefatura femenina. Que es decir que es
la madre la que tiene el rol de padre y madre, o sea, es la madre la que está ahí porque pues por diferentes cuestiones, por lo que sea, el padre es ausente, ¿sí? Entonces, eso que nos produce que la madre tiene que ver cómo responde por su familia, ¿sí? Entonces, eso obliga que de una u otra forma esta mujer acepte trabajos donde no pueda tener muy buena paga porque tiene que responder por su familia, ¿sí? Y esos son este tipo de trabajos y todo, pues son los trabajos donde las mujeres, pues son las mujeres que van a hacer aseo a casas, ¿sí? O tipos así que tienen que aceptar pues remuneraciones que son realmente muy bajas, pero por la necesidad deben hacerlo, ¿sí? Cuanto al segundo grupo, que de profesionales que te logran terminar sus carreras y todo, pasa una cosa que es la teoría del techo de cristal, ¿sí? Nuevamente, no hay que, o sea, como les digo, es que es súper, como hay tantas mujeres, ¿sí? No hay solo una clase de mujeres, sino hay tantas mujeres, pero digamos que esta teoría del techo de cristal se aplica más que todo para las mujeres de ciudad profesionales, ¿sí? ¿Qué es la teoría del techo de cristal? Como el nombre lo dice, es una barrera invisible, ¿sí? Son esas mujeres que han logrado escalar hasta lo más que pueden, pero llega un punto en que ya no pueden subir más porque hay una barrera invisible, ¿sí? Por eso es el techo. Entonces, ese techo de cristal está relacionado, uno, con la maternidad también, ¿sí? Entonces, es esas realidades en tanto ya soy una mujer que ya me realicé profesionalmente, ya soy profesional, ya me especialicé, he logrado un puesto relativamente alto en la organización en la que estoy, pero llega la decisión de ser madre, ¿sí? Entonces, y también es algo pues puramente patriarcal, en tanto la definición de lo que es ser mujer muchas veces se relaciona con el ser madre, y cómo de pronto la realización de ser mujer está en ser madre o no, ¿sí? Y digamos que las nuevas generaciones han transformado un poco eso, pero es algo que todavía está muy fuerte en lo que es la definición de una mujer. O sea, la parte maternal está, yo creo que tú le preguntas a casi cualquier persona y lo primero que se les ocurre cuando piensan en mujer es maternidad. Entonces, bueno, pasa también por esto, porque al tener hijos, pues tú ya no puedes seguir capacitándote, tienes que dedicar tiempo al niño, a la familia, y eso independientemente pues crea esa barrera también de que pues como no te puedes seguir capacitando, no puedes seguir ascendiendo en los cargos, o no puedes seguir ascendiendo en tu profesión. Eso por ese lado. Por el otro lado, también está la carga simbólica que hay en cuanto, pues, volviendo, ¿no? O sea, la carga que hay de ser mujer, ¿no? Entonces, esa carga simbólica de que también causa que se le subestime. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, que ustedes están en un cargo con alguna otra persona, están compartiendo un cargo, pero esta otra persona es hombre y ustedes pues, como mujer, digamos, a la mujer se le tiende a minimizar, ¿sí? Y es algo puramente cultural, puramente patriarcal. Entonces yo hablo de mijita, señorita, mamita, muchachita, pero al hombre sí es como, ay, doctor, señor, ¿sí? Mientras y de hecho, y eso creo que les pasa mucho, porque pues muchas de mis amigas siempre se quejan de eso. Entonces, creo que es algo que pasa mucho, que de hecho se naturaliza muchísimo, pero que desde ahí, si ustedes se dan cuenta desde el discurso y desde cómo nos estamos comunicando y cómo nos comunicamos con ustedes, ya las está bajando de nivel, ¿sí? O sea, está subestimando el hecho de que ustedes puedan llegar a tener cargos de poder incluso desde como nos referimos a ustedes. Entonces, eso unido al tipo de educación que tenemos también por el sistema patriarcal, ¿sí? Entonces, a las mujeres muy rara vez se les enseña a tomar roles de poder o se les enseña a ser líderes, ¿sí?
en realidad lo que más se enseña en la educación son valores de obediencia, ¿sí? Como una buena mujer, una buena niña, es la niña que hace caso, es la niña que se sienta de cierta manera, ¿sí? Es la niña que se recoge el pelo, que se va peinada, es la niña que no se sube a los árboles porque mamita se le ve la falda, ¿sí? No, si está con falda, mamita, ¿usted qué le pasa? Que incluso pues también ese tipo de códigos y vestimentas limitan a la mujer en cuanto a su accionar y están construidos para todo eso, ¿sí? O sea, eso es, el patriarcado es tenaz. Entonces, pues también partimos de eso. Entonces, para no dar tantas vueltas y volviendo a tu pregunta, digamos que recogiendo todo esto que te he dicho, básicamente, pues nuevamente es un tema cultural, es un tema de la división sexual del trabajo. Bueno, también también se me estaba pasando un poco esto. También con relación a la división sexual del trabajo y cómo las carreras también, que de una u otra forma son feminizadas y que se relacionan a la mujer, también son carreras en las que se paga menos, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, una profesora de primaria o una profesora de preescolar no gana lo mismo que un ingeniero, ¿sí? O nomás, por ejemplo, yo que soy trabajador social, los tipos de sueldos a los que uno puede aspirar son muy diferentes a los que uno puede aspirar en carreras que son relacionadas a lo masculino, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, todas las carreras que son relacionadas al cuidado, son las feminizadas, son carreras que son mal pagas, ¿no? Porque se relacionaron a lo femenino, incluso nacieron parte como de la puesta femenina. Yo puedo hablarles desde el trabajo social. El trabajo social nace como una profesión netamente femenina, en la que las mujeres ricas querían ir a ayudar a los pobres. Entonces se vio claramente por las condiciones sociales y cómo se fue transformando las realidades, se vio la necesidad y la importancia de una profesión como esta, pero nació más como un hobby, digámoslo así, que me van a pegar mis compañeros trabajadores sociales si ven esto. Pero sí, hay que ser muy honestos, o sea, nació, digamos, como un hobby de las mujeres ricas, ¿sí? Y así, mientras que las otras profesiones, las que eran netamente masculinas, donde estaba la formación masculina, sí, porque es muy importante, las ciencias duras, y entonces, todo este tipo de cosas hacen que incluso desde la formación y desde cómo concibimos las profesiones, ya haya una diferencia grandísima en los pagos de las personas. Pero otra vez, nuevamente, yo sé que soy muy reiterativo en esto, pero es que es así. Hace parte de la construcción cultural, hace parte del patriarcado, de cómo se ha concebido las relaciones entre ambos sexos, ¿sí? Entre cómo están construidas las relaciones entre lo que es ser hombre y entre lo que es ser mujer, y cómo eso pues eso trasciende en casi todo lo que vivimos al diario vivir, ¿sí? En el trabajo, en cómo nos expresamos, en cómo nos vestimos. Entonces es algo bastante fuerte, pero pues de ahí parte casi todo. Listo, Sergio. Muchas gracias por tu explicación, vale, y por tu respuesta. Yo tengo otra pregunta. De acuerdo pues a todo lo que tú nos has dicho, ¿crees que es posible afirmar que hasta el día de hoy hay igualdad de género? Bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Es que esa pregunta es compleja, porque sí, digamos que sí. Digamos que sí, en tanto pues a todos se les da lo mismo, a todos les ofrecemos lo mismo. Entonces, sí. Bueno, Sergio, pues de mi parte también, pues agradecerte por estar acá, y tengo una pregunta para ti, y es que, digamos, como tal, desde tu rol y desde tu formación, yo quiero saber qué tips nos puedes brindar a nosotras, las mujeres en Colombia, para ser cada día como más empoderadas y para tener esa equidad de género. Sí, yo creo que lo primordial ahí es que dejemos de reproducir los imaginarios
patriarcales. ¿A qué me refiero con esto? Uno incluso está en su misma casa, o sea, ni siquiera con uno mismo, sino en cómo funcionan las cosas en la casa, como que hace que se repitan esos ciclos con relación sí, esos ciclos con relación a los imaginarios de género, incluso en la casa. Por ejemplo, así algo súper claro. Como los estereotipos. Sí, como los estereotipos, no solo los estereotipos, sino también en las cuestiones de roles, ¿sí? De roles en la casa. Entonces, por ejemplo, si yo vivo con mi mamá y con mi papá o con mis hermanos, o bueno, con quien vivo en casa, tal vez si yo me pongo a la tarea, yo mismo como persona, ¿sí? Y evalúo si se están reproduciendo esos roles en mi casa, seguramente me voy a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y de cuánto yo mismo soy parte de que eso se siga reproduciendo. Para hacerlo más claro, entonces, ¿por qué? Porque mi mamá es la que tiene que hacer los almuerzos todos los días, por ejemplo, ¿sí? Porque no sé, porque no nos rotamos en la casa y cada uno hace un almuerzo. Si todos vivimos bajo el mismo techo, ¿por qué no todos ayudamos en la misma medida en la casa? ¿Sí? Algo tan básico como eso. Si el baño está sucio o lo que sea, pues de pronto, sí, o sea, hay que repartir esas responsabilidades que se le recargaron solo a la mamá porque es mamá y ya, y no, o sea, creo que desde ahí, entonces también ahí ya empieza a haber, desde pequeñas acciones desde el hogar, podemos empezar a hacer cambios, y también son cambios que incluso nosotros mismos podemos aplicar también en el momento en que cada uno construya su hogar, ¿sí? Y así mismo yo creo que es como una semillita que puede irse reproduciendo. Eso en cuanto al hogar, también yo creo que pues, ustedes también hacer visible cuáles son esas desigualdades. O sea, creo que, pues yo no soy el mejor para decirlo, pero obviamente es muy diferente que la persona que les esté hablando esto sea un hombre a la persona que les esté hablando sea una mujer, porque obviamente, nuevamente, a mí no me atraviesan muchas de las cosas que las atraviesan ustedes como mujeres. Yo no he tenido que vivir muchas de las cosas que ustedes viven como mujeres, ¿sí? O sea, el acoso o, bueno, muchas diferentes realidades que ustedes tienen que vivir a diario, yo apenas las conozco en la teoría o porque me han contado mis amigas, ¿sí? Pero no son cosas que realmente a mí me atraviesen. Obviamente yo empatizo con ustedes, ¿sí? Por lo que he vivido, porque de una otra forma también mi profesión, mi crecimiento como persona, eso pues ha permitido que yo pueda sentir mucha empatía frente a ustedes, y también me hubiera interesado de los temas de feminismo y de género, pero creo que la mejor persona para hablarlo pues obviamente es una persona que atraviesa por esas cosas, ¿sí? Entonces también ojalá pues muchísimas más mujeres se empoderaran de eso, de esas realidades, de esas cosas que son tan suyas, y pues quién mejor que ustedes también para hacerlo visible, ¿sí? Y para hablarlo y para empoderarse de eso, ¿sí? Entonces yo creo que eso, o sea, también háganse dueñas de esas realidades, háganse dueñas de esas realidades y traten de que más gente también lo escuche, ¿sí? No solo, tal vez puede haber una resistencia con esas personas que no enfaticen tanto con el tema, pero yo creo que por lo menos un ruido quedará en sus mentes, ¿sí? Por lo menos el amigo que es súper machista, o sea, por lo menos también pararlo y como que también en algo en él quede y como que le genere ruido y le lleva pronto a preguntarse más adelante, ¿no? Y también como a darse cuenta si se está equivocando, si venga, esta vieja me está diciendo esto, ¿será que es una mamona? Una feminazi, como dicen, o realmente hay algo ahí, ¿sí? Entonces, obviamente va a haber mucha resistencia, o sea, esto hay que decirlo y es ser muy conscientes, va a haber mucha resistencia porque el sistema patriarcal está súper construido, lleva, ¿cuánto tiempo lleva? O sea, y hasta el momento es que ahora digamos que estamos como empezando a romper de a poco, pero, y eso creo que también es algo que hay que rescatar.
que han habido cambios y de una otra forma, pues estamos en esa lucha, pero igual todavía hay un camino muy largo que recorrer. Entonces claramente va a haber una resistencia muy fuerte, pero yo creo que sí es importante que se siente la voz y que también, pues sí, o sea, como no puede seguir pasando las cosas sin que alguien diga que están mal, porque si nadie lo dice, pues obviamente así seguirá. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias por esos tips y realmente lo que tú dices es muy bien puesto el tema sobre la mesa, sobre nuestros hogares colombianos, que realmente desde nosotros debe empezar ese cambio, ¿no? Esa distribución de roles, esa distribución de tareas en el hogar. Entonces, muchas gracias por tus tips. Con muchísimo gusto y pues nuevamente también agradecerles a ustedes por el espacio. Pero como les digo, o sea, realmente yo creo que estos son temas que muchísimas más personas ojalá pudiera llegar a muchas más personas, porque a veces también reproducimos esos estereotipos de género y los roles y todo también es por desconocimiento y de pronto no sentarnos un poco a pensar, lo normalizamos tanto que ya está normal. Entonces siento que es importante en serio que estos espacios se sigan haciendo y pues de verdad muchísimas gracias a ustedes por el espacio. A ti por estar en este espacio que para nosotros es grato. Tienes mucho conocimiento, como tú dices, que bueno, ojalá que muchas mujeres puedan escuchar esta conversación que es muy nutritiva para todos. Igual agradecemos a todos los que vean este video y a la docente por permitirnos aprender cada día más en esta materia.